Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al acto institucional de la recepción como académico de erudición al excelentísimo señor don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. Nos acompañan en la mesa el ilustrísimo señor don Marcelo Maestre León, fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el ilustrísimo señor don Carlos Ortiz Leiva, en representación del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, el excelentísimo señor general de división don Rafael Sáenz Quevedo, director de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, el ilustrísimo señor don Joaquín Moekel Gil, miembro de honor de la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Nos acompañan también, aunque en otros asientos por su responsabilidad en el día de hoy, el excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto Academias de Andalucía, ilustrísimo señor don Antonio María Pacheco, presidente regidor de la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando, y don Pedro Rodríguez Bueno, presidente del Cabildo Alfonso X el Sabio. Ruego al señor secretario de lectura del acta del nombramiento como académico de erudición. Tiene la palabra. Con la venia del señor presidente, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, reunida en pleno extraordinario celebrado el día 4 de abril de 2024, acordó por unanimidad nombrar académico de erudición al excelentísimo señor don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, cuya recepción en sesión pública y solemne se celebra en el día de hoy, de lo cual como secretario general doy fe. Firmado Federico Argüelles Martín. Muchas gracias. Ahora ruego a los académicos más antiguos presentes, los doctores don Carlos Pera Madrazo y don Benito Valdés Castrillón, y asimismo a los académicos de número más modernos presentes, don Francisco Camacho Martínez y de José María Cruz Fernández, acompañen a la entrada del salón al académico de erudición recipiendario que ocupará el sitio en la presidencia. A la entrada nos pondremos de pie. Asiento. Sentamos, por favor. En este tipo de acto se hace la presentación de recipiendario, que en este caso corre a cargo del ilustrísimo señor don José María Rubio, que presenta al señor arzobispo. Don José María tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor arzobispo, ilustres señores académicos correspondientes, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Las más antiguas ordenanzas de la Regia Sociedad de Medicina ya establecen la categoría de socio de erudición, que será otorgada a sujetos de relevantes prendas en otras facultades ajenas a la medicina. Y el título de honorario de erudición destinado a personas sobresalientes en cualquier rama del saber. Durante el mandato presidencial del profesor Sánchez de la Cuesta, ya en el último tercio del siglo XX, la Real Academia retomó la tradición de nombrar miembros de erudición y con este título, hasta el día de hoy, constan 9 nombramientos en diferentes materias: historia del arte, jurisprudencia, ciencias bibliográficas y 3 teólogos, Fray Serafín de Auseco y los últimos arzobispos de la serie Hispánica, el cardenal Amigo Vallejo y el emérito don Juan José Alonso Pellegrini. Con el nombramiento de académico de erudición en teología del excelentísimo y reverendísimo doctor don José Ángel Saiz Meneses,
actual arzobispo de Sevilla, la Academia se mantiene fiel a su obligación de servir a la verdad y de ilustrar a los médicos y a la sociedad en las preguntas más profundas de la existencia humana. Don José Ángel Saiz Meneses nació en Sisante, Cuenca, pero vivió su juventud en Barcelona, donde su familia se había trasladado, y allí encaminó su vocación al sacerdocio. En la Universidad de Barcelona estudió psicología y en el Seminario Mayor de Toledo completó los cursos de filosofía, espiritualidad y teología. Licenciado en estudios eclesiásticos por la Facultad de Teología del Norte de España, por la sede de Burgos, fue ordenado sacerdote por el eminentísimo cardenal Marcelo González Martín. Sus primeros servicios en esa arquidiócesis fueron en parroquia, los equipos de Nuestra Señora, profesor de religión y conciliario de zona del movimiento de maestros y profesores cristianos. Licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, donde también realizó los cursos de doctorado, se incardinó en la arquidiócesis de Barcelona en 1989. Fue responsable de la pastoral universitaria y del servicio de asistencia y formación religiosa de la Universidad Autónoma de Barcelona, responsable del Centro Cristiano Universitario de Cerdanyola del Vallès y secretario general, canciller y miembro del Colegio de Consultores de la Arquidiócesis. En 2001 fue nombrado por San Juan Pablo II obispo titular de Sele y obispo auxiliar de Barcelona. En 2004 fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis de Pida de Rasa y administrador apostólico de la archidiócesis de Barcelona y de la nueva diócesis de San Feliu de Llobregat. El 17 de abril de 2021 fue nombrado arzobispo de Sevilla por el Papa Francisco, comenzando su ministerio el 12 de junio de 2021. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Ejecutiva y de su Comisión Permanente. Ha sido responsable del Departamento de Juventud de la Comisión de Apostolado General, miembro de la Comisión de Catequesis y Enseñanza y de la Comisión de Vida Consagrada, presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades y responsable del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Desde 2021 preside la Asamblea de Obispos del Sur. El 30 de abril de 2022 fue nombrado por el Papa Francisco miembro del Dicasterio Vaticano para las Causas de los Santos. Y el 25 de noviembre de 2023 fue nombrado miembro del Dicasterio Laico, Familia y Vida. Don José Ángel ha participado activamente y desde joven en los movimientos de cursillo de cristiandad, en el que ha desempeñado diversos cargos pastorales. En 1994, el cargo de conciliario diocesano de la Arquidiócesis de Barcelona. En 2017, fue nombrado conciliario nacional. También ha desempeñado el cargo de asesor espiritual del Grupo Europeo y actualmente es el asesor eclesiástico del Organismo Mundial de Concilio de Cristiandad. Autor de varios libros y cartas pastorales, ha pronunciado conferencias por todo el mundo y ha escrito una gran variedad de artículos para publicaciones. Don José Ángel tiene el reconocimiento y el agradecimiento del Real Colegio de Médicos de Sevilla por su implicación y difusión de la donación de órganos. Y es colegiado de honor y medalla del excelentísimo Colegio Oficial de Enfermería por su acercamiento y dedicación a los colectivos de enfermeras desde el comienzo del ministerio. En mi condición de ciudadano y cristiano de a pie, concluyo mi presentación dando fe de sus virtudes y de sus cualidades, de su magisterio, de su vocación de servicio, de los contactos contando el mensaje de fe y de esperanza de sus cartas pastorales, por su capacidad de escucha y acogida, por su día a día y su prudencia, por su cercanía a los fieles y a la realidad de sus dioses, cuyos problemas nunca les son ajenos, por la alegría que transmite al sentirse sevillano. Don José Ángel Saiz Meneses, que ha hecho un lugar privilegiado en el corazón de sus fieles en la historia de la Iglesia de Sevilla
y en la bella Real Academia. Ruego al excelentísimo señor don José Ángel Sáenz Meneses pase a pronunciar su discurso titulado Voluntad de sentido y esperanza, el testimonio antropológico integral de Víctor Frankl. Tiene la palabra, monseñor. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ilustrísimos señores académicos, distinguidas autoridades, queridos amigos, señoras y señores. Me van a permitir que inicie este discurso de ingreso con un recuerdo al Santo Padre Francisco, exhortando a todos a rezar por la comunión con su persona y ministerio, y pidiendo especialmente al Señor por su pronto restablecimiento, porque la Iglesia y el mundo necesitan su palabra profética y su testimonio de vida. El libro cuarto de las etimologías de San Isidoro de Sevilla está dedicado a la medicina. Según él, la medicina no puede ser incluida como una más de las artes liberales, porque mientras que cada una de estas se consagra al estudio de una materia particular, la medicina las abarca todas. Por esto se considera la medicina como una segunda filosofía, dado que una y otra, filosofía y medicina, reclaman para sí al saber humano completo. Pues si por una se sana el alma, por la otra se cura el cuerpo. Hasta aquí la cita de San Isidoro. San Isidoro era consciente de la importancia del conocimiento médico en el cuidado del cuerpo y lo integró como parte del saber necesario para desarrollar una vida plena. La medicina es entendida por él como una manifestación de la auténtica sabiduría para preservar la vida humana. Y de este modo el médico, versado en todos los saberes clásicos, gramática, retórica, dialéctica, aritmética, música, geometría y astronomía, es un verdadero humanista. La salud, integridad del cuerpo y equilibrio de la naturaleza exige un cierto conocimiento holístico, integral, que debería preservarse en el momento actual en el que el desarrollo de las especializaciones pone en riesgo la visión del ser humano en la complejidad de una realidad que no podría ser descrita de un modo reduccionista y vivo. A la medicina le incumbe, junto con los remedios farmacológicos, cuanto sirve de protección al cuerpo frente a ataques y peligros externos, esto es, desde la comida o la bebida, al vestido o el abrigo, y todo lo que procura al ser humano la moderación, pues como indica San Isidoro, medicina deriva su nombre de medida. Esta visión conduce al reconocimiento de su profundo valor, no únicamente como ciencia positiva, sino también como acto de compasión y de servicio. Con profunda emoción y humildad me dirijo a todos los presentes en esta ocasión tan solemne. Agradezco de todo corazón a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla el honor que me otorga al recibirme como académico. Ser acogido en una institución de tan alto prestigio, comprometida con el saber y el servicio a la humanidad, es un reconocimiento que me llena de responsabilidad. El hecho de que me reciban en este espacio tan relevante del saber científico, dedicado al estudio de la medicina y la salud, tiene para mí un significado especial. Mi labor pastoral a lo largo de los años me ha permitido ser testigo directo del sufrimiento humano, de la fragilidad de la vida y la necesidad de una atención integral al cuerpo y al espíritu. El bienestar físico y espiritual del ser humano están íntimamente ligados y considero que esta academia, por su gran compromiso con el saber, la ética y el progreso del conocimiento médico, encarna ese espíritu de servicio a la realidad integral del ser humano.
Al ingresar en esta academia, percibo que la labor pastoral y la consagración médica no son caminos separados, sino necesariamente complementarios. Ambos, desde nuestras respectivas áreas de conocimiento y acción, buscamos aliviar el dolor, proteger la dignidad humana y cuidar de quienes más lo necesitan. La ciencia médica, con sus avances y su constante búsqueda de la verdad, y por otra parte la fe, con su llamada a la compasión y el servicio, son pilares esenciales para construir una humanidad más sana, más saludable. Decía el Papa Benedicto XVI que la Iglesia se dirige siempre con el mismo espíritu de fraterna participación a cuantos viven la experiencia del dolor, animada por el espíritu de aquel que con el poder de su amor ha devuelto sentido y dignidad al misterio del sufrimiento. En este contexto, permítanme expresar ante todo mi admiración por el trabajo que desarrollan, por la dedicación que ponen en su vocación de sanar. La investigación, la docencia y la asistencia sanitaria son actos de amor al prójimo, y en cada uno de ellos veo una forma de continuar con esa labor de protección y defensa de la vida que desde tiempos inmemoriales ha sido parte del mandato de la Iglesia y también de la medicina. Mi gratitud también se extiende a quienes me han acompañado en este camino, a mis hermanos en la fe, a mis colaboradores y de un modo particular, con ocasión de este acto solemne, a los médicos y profesionales de la salud, que son un ejemplo vivo de entrega abnegada y que me inspiran día a día para seguir promoviendo la cooperación entre las distintas áreas del saber en la búsqueda del bien común. Para todos ellos, siguiendo la máxima de San Isidoro de Sevilla, la medicina nunca se ha limitado a lo puramente físico, sino que ha tenido en cuenta la totalidad del ser humano. De esta manera, el bienestar corporal aparece ligado íntimamente al bienestar psicológico y espiritual. Esta concepción integral de la antropología se establece como condición de posibilidad para una forma humanista de comprensión de la medicina, que tantos autores contemporáneos han puesto de relieve. Entre estos científicos quisiera fijar la atención en la figura y en la propuesta de Viktor Frankl, que, como es sabido, emana de la experiencia desgarradora de los campos de concentración nazis y se establece como un verdadero puente hacia esa antigua noción historiana de medicina. El valor de su obra en la capacidad para vislumbrar el valor de la vida, hasta en las circunstancias más extremas, en las que el sufrimiento puede convertirse incluso en un potencial de crecimiento y transformación, que deja a las claras el vínculo entre la salud humana y la esperanza que dota de las necesarias razones maravillosas. Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Desde joven mostró interés por la psicología y la filosofía. A los 16 años ya escribía sobre la relación entre psicología y filosofía y pronto comenzó a estudiar medicina, especializándose en neurología y psiquiatría. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Frankl y su familia fueron deportados a campos de concentración nazis. Pasó tiempo en varios de ellos, incluido el de Auschwitz. Su esposa, sus padres y su hermano fueron asesinados allí, mientras que él sobrevivió. Estas experiencias jugaron un papel crucial en su desarrollo de la logoterapia, ya que en ellas pudo observar cómo la búsqueda de sentido ayudaba a las personas a soportar incluso la barbarie más absoluta. Tras su liberación en 1945, escribió su obra más conocida, El hombre en busca de sentido, en la que relata sus experiencias en los campos de concentración y desarrolla las bases de su teoría psicológica. Permítanme partir de una experiencia personal que servirá de hilo conductor para la propuesta que presento en este discurso de ingreso como académico. Mi primer contacto con el pensamiento de Viktor Frankl remite a mis años de juventud, cuando precisamente la lectura de su obra El hombre en busca de sentido supuso un impacto profundo
que me abrió nuevas perspectivas sobre la naturaleza del ser humano y su capacidad para sobreponerse a toda adversidad. Esa lectura orientó mi horizonte de interés hacia la profundidad de una búsqueda del significado existencial que ciertamente no podía separarse de la barbarie de los campos de concentración. La insistencia en la dimensión espiritual tuvo para mí un fuerte eco, haciéndome fijar la mirada en la libertad más recóndita, esa que reside en la capacidad para hallar el sentido de la vida. Ciertamente existe un propósito que trasciende lo superficial y que no se agota en la satisfacción de las necesidades inmediatas, ni siquiera en los condicionamientos materiales o históricos. La logoterapia, como ciencia que brota de esta experiencia compartida de sufrimiento, pretende mostrar cómo el sentido es una dimensión fundamental de la existencia. El método de Viktor Frankl se centra en la consideración de la búsqueda del significado como la principal motivación del ser humano, una forma de comprensión de la esperanza, incluso ante las circunstancias más contrarias. A diferencia de Sigmund Freud, según el cual la búsqueda del placer es la motivación principal del hombre, y de Alfred Adler, que la centraba en la búsqueda de poder, Frankl argumenta que la verdadera motivación humana es la búsqueda de significado. Para él, el sentido de la vida no puede ser concebido como algo genético, sino que es único para cada persona y en cada situación. Así introduce el principio psicológico de dimensión noética o espiritual en el ser humano, que trasciende lo físico y psicológico y desvela su capacidad para encontrar el sentido. Desarrolló importantes técnicas para la puesta en práctica de los ejes de la logoterapia, como la de reflexión, dirigida a personas que sufren la obsesión de problemas específicos, o la intención paradójica, por medio de la cual pretendía ayudar a las personas a afrontar miedos irracionales. El legado de Viktor Frankl, fallecido en Viena el 2 de septiembre de 1997, sigue vivo en la psicología contemporánea y en la filosofía existencial, y su propuesta sobre la importancia del sentido de la vida continúa ejerciendo un influjo sobre muchos dentro y fuera del ámbito clínico. Vamos ahora a hacer un resumen, porque el discurso que envié era un poco largo y lo abrevié, y lo he seguido abreviando, pero aún así me excede la media hora que se me concede. Saltaremos algunas partes, pero haremos una síntesis. Apartado primero, principios de la logoterapia. La biografía de Viktor Frankl es un dato indispensable para la comprensión de su pensamiento, que por su carácter integrador ofrece un esbozo holístico, integral del ser humano, llegando a ser una propuesta antropológica muy significativa. En la realidad del dolor podemos descubrir una verdad tan evidente como oculta en nuestro mundo, tantas veces consumista y superficial, y que el propio Frankl rememora. Dice así: mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, incluso sin pelo. Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. En la breve consideración de los principios de la logoterapia será posible concluir con unas notas que plasmen esa noción compleja del ser humano, abierto a la trascendencia en su búsqueda de significado. Partiremos en primer lugar del bienestar espiritual y la noción de autotrascendencia. En segundo lugar abordaremos el valor intrínseco de la vida. A continuación propondremos la mentalidad de significado para concluir presentando el vínculo entre sentido y libertad. Primer principio, bienestar espiritual y autotrascendencia. En la autotrascendencia, entendida como la capacidad humana de ir más allá de uno mismo, radica la posibilidad de hallar el significado y el bienestar, incluso cuando otros caminos están cerrados.
La autotrascendencia es un principio central en la logoterapia, por el que se propone un salto que desborda los intereses personales y orienta a la vida hacia algo o alguien fuera de uno mismo. De ahí que esta capacidad sea esencial para descubrir el sentido de la vida, ya que el ser humano se realiza y encuentra plenitud no encerrando la mirada sobre sí mismo, sino en su apertura esencial al mundo exterior, a los demás, y con causas más grandes que su propio ego. La autotrascendencia implica la posibilidad de superar el egocentrismo y las necesidades inmediatas, es decir, que el ser humano, a través del servicio a los demás, el compromiso con una causa, el amor o la dedicación a un trabajo significativo, alcanza un grado de bienestar que va más allá de las condiciones materiales que tiene a disposición. De hecho, en la comprensión de Frankl, el ser humano se realiza por medio del amor, puesto en práctica en la entrega concreta a los demás. Este amor implica tener presentes a los otros como fines en sí mismos, no como medios para satisfacer las propias necesidades o intereses. En los campos de concentración nazis observó que sobrevivían aquellos que se proyectaban más allá de su dolor personal hacia una meta más alta, un propósito o una conexión con otros seres humanos. La realidad del dolor comparece entonces en la vida del ser humano como posibilidad de encontrar un sentido más profundo. La autotrascendencia es el corazón de la condición humana y la clave para vivir una vida plena y con sentido, dado que permite establecer un vínculo con un amor, con mayúsculas, que es más grande que nosotros mismos, que nos da una razón para vivir y que sana el corazón de una manera integral. Debido a las penalidades que pasaban en aquellos campos de concentración, lo lógico es que todos hubieran muerto. Y murieron la gran mayoría de los presos, pero hubo un porcentaje pequeño que sobrevivió. A unos les ayudó el completar un proyecto profesional que había quedado interrumpido. A otros, el pensamiento del cariño de la esposa, de los hijos, de la familia, el amor a la familia, que los esperaban y que los mantenía vivos. A la mayor parte de ellos les ayudó la fe de diferentes confesiones cristianas o judíos en su mayoría. Encontraron un sentido que les ayudó a superar tanta penalidad y tanta dificultad. Segundo principio, el valor intrínseco de la vida. El valor intrínseco de la vida es un principio determinante en el pensamiento de Viktor Frankl, que ha de ser considerado en relación con su idea de búsqueda de sentido. La vida, que tiene valor por sí misma, no depende de las circunstancias, las capacidades individuales o los logros. Es decir, el valor de la vida no está fundado en los éxitos externos ni en las condiciones en las que pueda desarrollarse, sino que radica en el simple hecho de ser vivida y de ser portadora de significado. Cada vida humana está dotada de una dignidad inherente que no puede verse disminuida por las circunstancias externas, de manera que el ser humano es capaz de encontrar sentido también en circunstancias desafiantes. Así, el valor de la vida no se mide únicamente por la productividad o los logros o los éxitos. Una persona que está sufriendo, una persona enferma, una persona incapaz de trabajar o de contribuir visiblemente a la sociedad de una manera, digamos, convencional, también está llamada a encontrar sentido en su vida, porque el sentido de la vida de cada persona es único y no puede ser reemplazado o intercambiado. Cada situación en la vida ofrece una oportunidad para encontrar un propósito y ello otorga valor intrínseco a la vida de cada ser humano. La afirmación del valor intrínseco de la vida tiene profundas implicaciones éticas. Esta perspectiva implica que cada vida humana debe ser
cuidada, valorada y respetada. Nos recuerda el Papa Francisco, tenemos miedo a la vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado nos empuja a negarla. No hay lugar para la fragilidad. Y de este modo el mal, cuando irrumpe y nos asalta, nos deja aturdidos. El Papa Francisco señala el acompañamiento a estas situaciones de vulnerabilidad de la vida como vocación de la misma Iglesia, llamada a ser un hospital de campaña. Y en ese camino y en ese hospital nos encontramos también con todos los profesionales de la salud. Tercer principio, mentalidad de significado. Frankl propone la adopción de una mentalidad centrada en el significado, en lugar de estar pendientes del éxito individual, y hace ver que su propuesta conduce al ser humano a una mayor compasión y a una excelencia moral, y además a una auténtica felicidad. De este modo, la mentalidad de significado está referida a una forma de pensar y vivir en la que la persona procura darle sentido a sus experiencias, decisiones y circunstancias cotidianas, propiciando así el descubrimiento de un propósito y dirección en la vida. La búsqueda de significado es la motivación más profunda del ser humano, que emerge no únicamente en el propósito de encontrar grandes metas existenciales, sino en la capacidad para integrar el sentido en las pequeñas decisiones, en los pequeños actos de cada día. Esta perspectiva fue clave en el desarrollo de la logoterapia, que se basa en la idea de que las personas pueden soportar cualquier situación si encuentran un propósito que las impulse. Las personas con una mentalidad de significado no esperan pasivamente que la vida les dé respuestas o sentido, sino que activamente buscan propósito en todo lo que hacen. Eso puede implicar preguntas fundamentales aplicadas a la cotidianidad. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué valor tiene esta experiencia en mi vida? ¿Cómo puedo aportar algo positivo en esta situación? Quienes adoptan una mentalidad de significado son ciertamente proactivos, ya que en lugar de considerarse víctimas de las circunstancias, asumen la responsabilidad de responder ante ellas. Ello les permite mantener la dignidad y el control sobre su vida interna, incluso cuando no pueden controlar las circunstancias externas. Esta mentalidad de significado no significa que haya un único propósito fijo y rígido para la vida. Al contrario, el significado puede cambiar, puede evolucionar y por ello puede adaptarse según las diversas circunstancias. Frankl observó que las personas que eran capaces de llevar a cabo una reevaluación de su sentido en diferentes etapas de la vida o frente a diferentes situaciones, eran capaces de mantener una actitud positiva y de realizar un trabajo constructivo. Cuarto principio de la logoterapia, sentido y libertad. Para Viktor Frankl, libertad y responsabilidad están profundamente relacionadas. A través de estos principios argumenta que el ser humano es ciertamente libre para elegir sus respuestas ante las circunstancias de la vida, pero sobre todo que es igualmente responsable de esas elecciones. De esta manera, la conjunción de libertad y responsabilidad da forma a una vida con sentido. La libertad es la capacidad humana de elegir su actitud y respuesta frente a las circunstancias. Aunque muchas de las condiciones externas no pueden ser controladas, cada persona siempre tiene la libertad de decidir cómo hacerles frente. Frankl destaca la libertad interior como la última y más fundamental de las libertades humanas. Esta forma de libertad permite encontrar sentido incluso cuando todo parece perdido. Deja claro, con todo, que la libertad humana no es absoluta. Todos estamos limitados en su ejercicio y en su realización. El lugar y el tiempo en el que nacemos, nuestras condiciones de salud, la familia, la educación, los avatares de la vida real, la fortuna, la tragedia, etc. Pero a pesar de esas limitaciones, siempre existe una zona de libertad interior en la que podemos elegir nuestra actitud fundamental.
Al ser libres de elegir nuestra actitud y nuestras acciones, también somos responsables de esas elecciones. En la logoterapia, la libertad y la responsabilidad son los motores que permiten al ser humano discurrir el sentido de la vida. A través de la libertad se despliega la capacidad de buscar y descubrir un propósito único. A través de la responsabilidad, ese propósito se convierte en una tarea que la persona debe llevar a cabo con compromiso y dedicación. La vida siempre nos plantea preguntas, y la forma en que respondemos a esas preguntas es lo que da forma al sentido de nuestra existencia. Esta responsabilidad de responder significa una actitud activa en su búsqueda, asumiendo las consecuencias de las propias decisiones. Segunda parte, una antropología integral, axiología y logoterapia. Víctor Frankl considera a la persona como un ente unificado que integra cuerpo, mente y espíritu, haciendo hincapié en la dimensión noética, la cual distingue al ser humano y hace posible considerarlo como un buscador de sentido. 3 dimensiones antropológicas: noética, psicológica y somática. La dimensión somática está referida al organismo físico y tiene en cuenta sus aspectos biológicos, de manera que abarca todo lo relacionado con la fisiología, la salud, las necesidades físicas y el bienestar corporal. Es necesario como una parte fundamental del ser humano, pero no es la dimensión que define su esencia. La dimensión psíquica atiende a la psicología y a las emociones. En ella son incluidos los pensamientos, sentimientos, impulsos y procesos mentales. Frankl reconoce la importancia de esta dimensión, pero señala que tampoco puede agotar la naturaleza humana. Es el terreno en el que tienen lugar las tensiones internas, los conflictos emocionales, las luchas psicológicas. Los seres humanos experimentan una amplia gama de pensamientos que forman parte de su experiencia humana, pero no son el todo. El fundamento último de la condición humana es la dimensión noética, espiritual, que permite a la persona superar la inmanencia y que se orienta a su plenitud. Esta dimensión está referida al aspecto más esencial de la persona, que incluye la voluntad de sentido, la libertad interior y la capacidad de encontrar propósito y significado en la vida. Admitir la espiritualidad humana permite comprender la universal dignidad del ser humano, de toda persona, también del enfermo, que es incapaz de dar sentido a su sufrimiento. Esta dimensión noética acerca al ser humano a su realidad única e irrepetible, a su singularidad. Esta dimensión noética o espiritual representa la capacidad humana de elegir la actitud ante las circunstancias externas. Esto es lo que Frankl llamó la última de las libertades humanas, que no puede ser arrebatada, aunque se esté encerrado en una prisión o en un campo de concentración. La logoterapia sostiene que el deseo más profundo del ser humano es encontrar un propósito más allá de las necesidades físicas o psicológicas. De ahí que esta dimensión sea también el lugar donde reside la conciencia moral del individuo, la fuente de la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones éticas. En esta dimensión el ser humano puede trascender sus propias limitaciones y orientarse hacia valores que van más allá de él mismo, entre los que destacan la capacidad de amar, la capacidad de sacrificarse por otros, la capacidad de buscar sentido incluso en el sufrimiento. Pero hay una cuarta dimensión, física, psicológica, noética. La cuarta dimensión es la dimensión trascendental. Y aquí hay una obra muy bonita y muy significativa de él, titulada La presencia ignorada de Dios. Muy interesante.
En su obra La presencia ignorada de Dios, Viktor Frankl desarrolla su tesis sobre la relación entre la espiritualidad y la psicoterapia, analizando cómo la dimensión trascendental de la persona se manifiesta también en un contexto terapéutico. Sostiene que el encuentro personal con Dios puede surgir como una experiencia existencial en la búsqueda de sentido. Introduce el concepto de inconsciente espiritual, un ámbito profundo de la psique humana donde se albergan valores, significados y aspiraciones religiosas, muchas veces ignoradas o reprimidas. En este espacio, el propio Dios puede hacerse presente de manera implícita, incluso en aquellos que no profesan una fe religiosa. La logoterapia, como método terapéutico centrado en el sentido, aun sin ser un camino religioso en sí mismo, permanece abierto a la posibilidad de que las personas encuentren sentido a través de una relación con Dios. El mismo autor reconoce que para muchas personas la experiencia de Dios constituye una fuente insustituible de sentido. ¿Cuáles son los valores que constituyen al ser humano? Nuestro autor señala 3 tipos principales de valores que permiten a las personas encontrar sentido: los valores creativos, los valores experienciales y los valores actitudinales. Estos valores son fuente de significado, pero al mismo tiempo representan formas prácticas de afrontar la vida y las circunstancias particulares que se despliegan en la existencia. Para la logoterapia, estos valores son caminos a través de los que alcanzar de formas distintas la realización personal. Los valores creativos son aquellos que se expresan a través de la contribución o creación de algo significativo en el mundo. Este tipo de valor se pone en práctica cuando alguien actúa en el mundo, al crear realidades dotadas de valor a través de su trabajo, su arte, de cualquier actividad que deje una huella positiva. Los valores creativos se centran en la capacidad humana de crear, de producir, de hacer. En este sentido, el mismo Frankl relata cómo ni siquiera el campo de concentración privaba de la capacidad para desplegar valores de este tipo. En segundo lugar, los valores experienciales están basados en la capacidad humana para encontrar significado a través de las experiencias que vive y la apreciación de lo que el mundo le ofrece. Estos valores se centran en la receptividad y en la apertura hacia las experiencias de vida, como el amor, la belleza, la naturaleza y las relaciones con los demás. Frankl resalta de forma especial la importancia del valor del amor, como una experiencia de profundidad fundamental en su esencia y de encontrar significado en esa relación. Por último, se refiere a los valores actitudinales, como aquellos que se manifiestan en la actitud que el ser humano adopta ante las situaciones inevitables de la vida, especialmente ante el sufrimiento, la adversidad o la pérdida. Considera los valores actitudinales como la fuente más profunda de significado. En los campos de concentración observó que quienes lograban encontrar sentido en su sufrimiento a través de una actitud valiente eran los más capaces de mantener su dignidad, su humanidad. A partir de esta experiencia desarrolló los principios de la logoterapia, de forma que los valores actitudinales conectan con la voluntad de sentido, la motivación interna del ser humano para encontrar un propósito en la vida. Tercera parte, el sentido de la esperanza. De una manera implícita, la esperanza emerge en relación con la voluntad de sentido, como un principio central en el análisis de la experiencia humana, especialmente en contextos de sufrimiento extremo. En su encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto XVI se refirió también a la esperanza como fundamento para la vida, proponiendo el lugar del sufrimiento como ámbito de sentido, la noción de juicio como horizonte de la existencia y la espera activa del otro como fundamento trascendental del significado humano. Estos 3 principios, que nos permiten entender la realidad de esta virtud, hacen posible además vincular la reflexión de la teología y la propuesta psicoterapéutica de Frankl,
desde la convicción de que la esperanza y el sentido son indispensables para la supervivencia espiritual y psicológica, y encuentran su máxima expresión en la capacidad de trascender el sufrimiento. Este tercer apartado se lo ahorro a ustedes, y si tienen ánimos de leerlo, en la publicación ya lo podrán encontrar. Y pasamos a la conclusión. Conclusión. Actualidad de una antropología integral. La antropología de Viktor Frankl es integral, lo quiere abarcar todo, no es reduccionista. Actualidad de una antropología integral. Esta sería la conclusión de este trabajo. La obra de Viktor Frankl ha dejado una profunda huella en el pensamiento contemporáneo, especialmente en la comprensión de la naturaleza humana desde una perspectiva integral. Fundador de la logoterapia, propone una antropología tridimensional que trasciende los planteamientos reduccionistas de su tiempo, recordamos Adler, Freud, integrando las dimensiones somática, psíquica y noética del ser humano. De hecho, a diferencia de otras corrientes psicológicas, señala que la esencia de la humanidad no puede reducirse a impulsos inconscientes del ello o a mecanismos de poder y adaptación. Para Frankl, la dimensión noética es el núcleo más profundo de la persona, desde donde surge la libertad, la responsabilidad y la capacidad de trascendencia. En esta dimensión espiritual, caracterizada por la capacidad del individuo para buscar y encontrar sentido en la vida, se abre al ser humano la posibilidad del encuentro en el inconsciente espiritual con la misma fuente divina de la trascendencia. En el núcleo de la logoterapia está la convicción de que el ser humano está orientado hacia el sentido. Esta orientación no es un sobreañadido antropológico, sino una necesidad fundamental. Frankl afirma que el sufrimiento, la muerte y las adversidades, lejos de eliminar la posibilidad de sentido, pueden convertirse en las circunstancias donde se descubra de manera más profunda. El vacío existencial del que habla Frankl se manifiesta hoy en fenómenos como el materialismo extremo, el consumismo, la crisis de identidad, el hedonismo, y desembocan en la desesperanza. Frente a esto, propone una actitud de búsqueda activa del sentido que se revela en tres grandes vías axiológicas. Lo hemos recordado hace un momento. La creación o acción, a través del trabajo y las obras personales. En segundo lugar, las experiencias del amor y la belleza, como acceso a valores trascendentes. Y por último, aceptación del sufrimiento inevitable con dignidad y valentía. En cada uno de estos caminos, la dimensión espiritual juega un papel esencial, pues es en este ámbito donde se manifiesta la capacidad del ser humano para trascenderse a sí mismo, respondiendo a las exigencias de la vida desde la libertad y la responsabilidad. En esta visión de Frankl se pueden hallar ecos profundos de la doctrina y la espiritualidad cristianas, especialmente en su concepción de la persona como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen divina se refleja en la libertad, la capacidad de amor y la orientación hacia el sentido que define al ser humano. En el planteamiento cristiano, el sentido último de la vida no se encuentra únicamente en los valores intramundanos, sino en la relación personal con Dios. La fe cristiana ofrece una respuesta definitiva a la búsqueda del sentido existencial al proclamar que el fin del ser humano radica en el amor de Dios manifestado en Cristo. Así lo expresa San Agustín en las Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. El sufrimiento, que para Viktor Frankl es una oportunidad de sentido, adquiere una dimensión redentora en la cruz de Cristo. Desde esta perspectiva, la actitud frente al sufrimiento no es únicamente una afirmación de la dignidad humana,
sino ante todo una participación en el misterio pascual, en el que el dolor es transformado en fuente de vida nueva. En la actualidad, la visión de Frankl permanece vigente. Somos testigos de un progreso tecnológico sin precedentes y a la vez nuestro tiempo ha sufrido el debilitamiento de los valores trascendentes. La voluntad de sentido de la que habla Frankl se pone en juego hoy en contextos únicos como la fragmentación cultural, el auge del relativismo o la superficialidad. Así, la logoterapia ofrece una perspectiva que apunta a la dimensión más profunda del ser humano. La perspectiva cristiana añade un elemento mucho más profundo. No solo es encontrar sentido más allá del sufrimiento y a pesar del sufrimiento. Recordáis la frase de San Pablo: completo en mi carne los padecimientos que faltan a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene un valor redentor universal, no le falta nada. Cualquier acto de Jesús como Dios y hombre, como persona divina, tiene un valor universal, capaz de redimir todos nuestros pecados. Lo que pasa es que Cristo da la vida en la cruz y así nos manifiesta su amor, lo cual significa que el lenguaje del dolor y el lenguaje del amor no están tan alejados, aunque es un misterio que hemos de pedir al Señor su comprensión. Pero desde la óptica cristiana de un enfermo, de una persona que sufre, no solo es encontrar sentido y sobrevivir, es mucho más que eso. Es unir a Cristo tus padecimientos y la cruz que tú cargas cada día. Y en eso el Señor es tan bueno con nosotros que además de salvarnos, nos invita y nos ayuda a que ofrezcamos y a que tenga un valor también corredentor todo nuestro sufrimiento, todo nuestro trabajo, todo nuestro dolor. La síntesis entre la antropología noética de Frankl y la doctrina cristiana enriquece nuestra comprensión del ser humano y ofrece además una respuesta esperanzadora a los desafíos contemporáneos, recordándonos que incluso en las circunstancias más adversas, la vida siempre tiene sentido. De ahí las palabras que dirige a todos los profesionales de la salud, con las que me van a permitir finalizar este discurso. Esta cita es de Viktor Frankl. Dice así: el médico debe consolar las almas. En ningún caso es esto misión exclusiva del psiquiatra. Es simplemente tarea de todo médico en ejercicio. Personalmente estoy convencido de que las milenarias palabras de Isaías, él era judío, recuerdan, convencido de que las milenarias palabras de Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, no solo siguen siendo actuales en nuestros tiempos, sino que también van dirigidas al médico. Muchas gracias por su atención. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, que Dios guarde, presidente de las Reales Academias de España y de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias, corporación fundada en Sevilla en el año 1693 y cuya tradición mantiene esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, os impongo la medalla de académico de erudición y os entrego el documento que acredita dicho nombramiento. En los días importantes de actos académicos con profundo contenido humanístico, y el día de hoy lo es, inevitablemente se nos viene a la memoria la frase del profesor Letamendi, cuando dijo que el médico que solo medicina sabe
ni medicina sabe. Cuando he tenido la ocasión de leer y tratar de seguir el discurso de Monseñor Sáenz Meneses, he constatado una vez más la veracidad de esa frase. En cualquier caso, con objeto de poder seguir la profundidad del mensaje de nuestro arzobispo, fui a beber en la fuente que Monseñor cita a lo largo de su discurso, la de Víctor Frank, a través del libro El hombre doliente. He tratado de ilustrarme en los capítulos sobre el hombre en busca de sentido, el extravío del pensamiento psiquiátrico o en la frontera entre la psicoterapia y la filosofía. Mi objeto se ha cumplido, pues a pesar de las limitaciones personales en temas filosóficos, creo haber seguido el discurso con la atención y entendimiento que la profundidad de su mensaje requiere. A pesar de todo, finalmente, reconociendo mis limitaciones, tomé la decisión de eludir cualquier intento de hacer alguna observación inteligente sobre el discurso de Monseñor Sáenz Meneses. A cambio, he considerado interesante volver la mirada a los 9 académicos de erudición que forman y han formado parte de esta institución, que suponiendo una razón de orgullo para nuestra academia por la categoría de los mismos, pone asimismo en valor la categoría de Monseñor Sáenz Meneses, que engrandece aún más la nómina de literatos, humanistas, teólogos e historiadores en esta Real Academia. Debemos resaltar la religiosidad y una vida que estuvo marcada por la devoción y el compromiso con la espiritualidad del ilustrísimo y reverendísimo Fray Serafín de Ausejo, que como teólogo tomó posesión en el año 1979. Asimismo, la personalidad introspectiva y profunda del señor don Jesús de las Cuevas Vázquez Castelo, erudición en literatura en el año 1981, fruto de su dedicación a las humanidades, particularmente a la literatura. El excelentísimo señor don José Hernández Díaz, académico en erudición e historia del arte, tomó posesión en el año 1980 y tuvo una vida marcada por una gran apreciación por las artes visuales y una mente analítica para desentrañar el contenido histórico detrás de las obras de arte. Debemos destacar el profundo compromiso religioso y humanista y la dedicación a la vida eclesiástica con una visión inclusiva y pastoral del excelentísimo y reverendísimo señor don Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla, académico de erudición en teología en el año 1985. El excelentísimo señor don Manuel Olivencia Ruiz representó la excelencia en erudición y jurisprudencia, con una personalidad meticulosa, lógica y con una gran capacidad de análisis. Como jurista tuvo una fuerte orientación hacia la justicia y el bienestar social. El excelentísimo y reverendísimo don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla, tomó posesión como académico de erudición en teología en el año 2017. Él sigue afortunadamente entre nosotros y transmite una vida marcada por la reflexión, el liderazgo y la dedicación a los fieles de su comunidad. El ilustrísimo señor don Jesús Miguel Palomero Páramo, erudito en Historia del Arte en 2023 y hoy compañero de nuestro claustro, debemos destacar que como historiador del arte es alguien con una profunda capacidad para la interpretación y análisis crítico, así como una gran apreciación por la estética y la historia. Como último académico de erudición de jurisprudencia, que tomó posesión en el año 2023, el excelentísimo señor don Pedro González Trevijano representa el estricto compromiso con la justicia desde el ejercicio de responsabilidades en las que el sentido del deber y el compromiso con su país le ha exigido sacrificios personales importantes. Teólogos, literatos, juristas, todos ellos tienen cada uno en su área, pero de forma común en que compartieron una dedicación al servicio de la sociedad a través de su trabajo, tanto académico, religioso o cultural. Su proyección es vasta y su legado sigue influyendo en las generaciones posteriores. La repercusión positiva global de los expertos mencionados se extiende más allá de sus contribuciones locales, influyendo en múltiples ámbitos sociales, culturales
intelectuales y espirituales. Monseñor José Sáenz Meneses destaca por su liderazgo pastoral, enfocado en la evangelización y en la piedad popular, especialmente en Sevilla, donde desde 2021 promueve las hermandades como expresión viva de fe, defendiendo su valor evangelizador y rechazando que sea una religiosidad menor. Su compromiso social se refleja en su cercanía a los más necesitados, como demuestra su participación en comedores sociales y su apoyo a emigrantes, a quienes considera un icono contemporáneo. Fomenta la autoestima eclesial, proponiendo el modelo sevillano de religiosidad popular como referente pastoral. Además, su labor en la Conferencia Episcopal Española, especialmente en temas de juventud y pastoral penitenciaria, resalta su capacidad para conectar con diversos sectores. Su liderazgo, imperado por el Papa Francisco, por el que desde aquí expresamos nuestro deseo de mejora pronta, busca acudir con ciencia y promover una Iglesia samaritana sensible a los retos sociales y comprometida con los pobres. Tengo la esperanza, pero también el convencimiento de que su conexión con nuestra institución será cercana y contribuirá con su magisterio y su propio ejemplo a orientar nuestra actividad con el compromiso de la verdad, con la constancia en la búsqueda de las mejores reflexiones que puedan ayudarnos en nuestra labor de orientar a la sociedad a la que pretendemos servir en temas que contribuyan al mantenimiento de la salud y siempre a la lucha contra la enfermedad, orientada a mantener la mayor cantidad de años de vida con una calidad de vida digna del ser humano. Le pediremos ayuda para mantener la esencia tricentenaria de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, enseñanza en liderar la promoción de una cultura de rigor, la veracidad y la responsabilidad científica y humanista, muy necesaria en una época en la que la información se comparte de forma masiva, pero a menudo sin los filtros adecuados. Le pediremos orientación para el establecimiento de códigos éticos y la vigilancia de su cumplimiento para realzar esa misión y reforzar su autoridad. Estaremos atentos a su crítica cuando nos pronunciemos ante la sociedad sobre los avances en terapias genéticas, orientadas a la prevención y gestión de enfermedades transmisibles que provocan gran sufrimiento, muy especialmente en enfermedades mentales, en un contexto preocupante de aislamiento social. Pero muy especialmente le pediremos ayuda cuando nos enfrentemos a la obligación institucional de pronunciarnos ante situaciones límites, en las que al final de la vida nos enfrentemos con un nivel de sufrimiento inaceptable que pone al médico entre la disyuntiva de aceptar su derrota en una capacidad de sanar o la de aliviar definitivamente el sufrimiento sin contravenir nuestras convicciones morales. Su ingreso hoy en la Academia, al incorporarse como académico de erudición en temas de teología, le compromete con esa ayuda. Tenga la absoluta seguridad de que se la vamos a reclamar. Y estoy seguro, en cualquier caso, de que como buen vecino nos atenderá puntualmente. Por ello le doy la bienvenida a esta su casa, Monseñor Sáenz Meneses, con el ruego, si lo considera oportuno, que haga una oración por el Papa en su trance difícil. Precisamente el 8 de febrero fuimos recibidos por el Santo Padre en su residencia de Santa Marta, la comisión ejecutiva que organizó el Congreso de Hermandades y Piedad Popular y la procesión de clausura, el presidente de la Junta, el alcalde y el presidente Cajasol, y estuvimos allá con él, pues debe ser de los últimos grupos que quizá así ha recibido. Y os comento esto porque es bonito hoy para que recemos, redoblemos nuestra oración. Allá lo encontramos que se iba recuperando porque la audiencia era de media hora, al final estuvimos
45 minutos y al principio nos leyó un discurso breve con una cierta dificultad, pero después se fue animando y va interactuando con nosotros, y la verdad es que salimos contentos y esperanzados de que se fuera recuperando, y todavía pues estamos en la tesitura, en manos de Dios y en manos de los médicos. Ahora lo que hemos de hacer todos es rezar y pedir al Señor que lo cure y que siga, como decía al principio, que siga ayudando y ejerciendo su ministerio petrino, porque la Iglesia y el mundo necesitan su palabra profética, y que ejerza su liderazgo también a nivel internacional y mundial, su liderazgo moral y espiritual, y también su testimonio de vida, de estar ahí pues, dándolo todo hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros. Queda clausurado el acto. Muchísimas gracias por su presencia.